con todos. Yo soy Fabián Merchán, residente de cardiología del cuarto año. Eh, el tema del día de hoy va a ser taquicardias más frecuentes. Mi asesor en el tema fue el doctor Ovidio Cortázar, electrofisiólogo pediatra. El día de hoy vamos a revisar taquicardia supraventricular. Dentro de esta también vamos a revisar taquicardia de reentrada atrioventricular, taquicardia de reentrada nodal atrioventricular y taquicardia atrial focal. De cada una de ellas vamos a analizar su epidemiología, la clínica, el diagnóstico y su tratamiento. Como introducción, vamos a hablar sobre los mecanismos de la arritmia. Primero debemos decir que las taquiarritmias van a ser muy prevalentes en todos los grupos de edad y pueden darse en el contexto de pacientes que tengan una cardiopatía o que tengan una alteración del corazón subyacente, pero también van a ser más frecuentes y sobre todo se van a presentar en niños que tienen corazones estructuralmente normales. Los mecanismos para generar una arritmia van a ser de dos tipos: trastornos de la formación del impulso o trastornos de la conducción del impulso, que son conocidos como reentrada. Dentro de los trastornos de la formación del impulso va a haber el automatismo. Como ya sabemos, las células cardíacas tienen la capacidad de la automaticidad. Eso quiere decir que pueden generar un impulso sin tener un estímulo externo. Además, también se pueden presentar como actividad desencadenada, y esto se traduce que se van a formar postpotenciales después de terminarse el potencial de acción. Pueden ser precoces cuando se inician antes de que termine el potencial de acción, o pueden ser tardíos una vez que ya se terminó el potencial de acción. Los trastornos de la conducción del impulso o mecanismos de entrada, estos nos van a hablar sobre todo que existe un grupo de fibras musculares que van a ser capaces de excitarse antes de que se extinga el impulso, y cuando el resto de las fibras ya han sido despolarizadas y se encuentran en un periodo refractario. Esta nueva pero anormal despolarización va a generar un vínculo para que se puedan volver a despolarizar zonas que previamente estaban despolarizadas. La entrada va a ser de tipo anatómica, es decir, puede ser anatómica y esta tiene márgenes estructurales, y la funcional, que no va a contener límites anatómicos. Pueden ser a través de vías accesorias, como son las entradas por atrioventriculares. Pueden ser alteraciones de entrada por el nodo AB, o no tener obstáculo anatómico, como son las de taquicardia. La taquicardia supraventricular va a ser un ritmo rápido, anormal, que va a estar originada por encima del nodo atrioventricular, sobre todo por encima de la división del haz de His. Pueden estarse desencadenando a nivel del miocardio auricular, a nivel de las venas pulmonares, a nivel de las venas cavas, en el seno coronario o en la porción proximal del haz de His. Estas se van a caracterizar por formar complejos QRS estrechos, que según la denominación del PAL son menores a 0.9 segundos, y según la denominación de la CPS son menores a 2. La clasificación de las taquicardias, de las taquiarritmias, va a deberse sobre todo en el lugar donde inicia y donde se mantiene la taquiarritmia. Si es que solo compromete el tejido auricular, se clasifican en taquicardias sinusales, en taquicardias focales, en taquicardias multifocales, taquicardias por macroreentrada y la fibrilación auricular. Cuando del tejido auricular se ve involucrado la unión atrioventricular, las taquicardias van a clasificarse como de entrada atrioventricular, de entrada nodal atrioventricular, y después vamos a ir viendo cuáles son los mecanismos de conducción que estas presentan. Cuando hablamos de epidemiología, lo principal que podemos decir es que la taquicardia supraventricular es la alteración del ritmo más común que se presenta en los niños. Generalmente 1 de cada 500 niños pueden presentar taquicardia supraventricular. La edad de presentación puede ser a cualquier edad, pero preferentemente o con mayor incidencia se ve en niños que tienen más de 12 años, o en esta edad es la aproximación de la presentación más frecuente. La prevalencia, como les había mencionado, son más prevalentes en la población que tiene el corazón estructuralmente sano,
presentan de 1 a 4 casos por 1000, y en los niños que tienen cardiopatía congénita se pueden presentar hasta un 7%. Cuando hablamos también de prevalencia, tenemos que clasificar por el tipo de taquicardia. Las que menos se presentan en la edad pediátrica son las que involucran el tejido atrial, se presentan en un 19%, y las que se presentan más son las que involucran la unión atrioventricular, principalmente la taquicardia de reentrada atrioventricular con un 72%, y la taquicardia entrante del nodo atrioventricular en un 9%. La relación entre hombres y mujeres en la entrada atrioventricular va a ser de predominio en hombres, 2 a 1 en relación a mujeres, y en la reentrada del nodo va a ser mayor la incidencia en mujeres, 2 veces en relación a los hombres. El flúter, que es una de las principales taquicardias del tejido atrial, se va a presentar más en hombres en una relación 2.5 a 1, pero esta siempre se va a observar más en personas adultas y que tienen asociación con miocardio, con isquemia y consumo de tabaco. Cuando hablamos también de incidencia, es muy importante la edad. Podemos ver en la gráfica que sobre todo en los niños, la principal es la taquicardia de entrada atrioventricular, hasta en un 80% según algunas bibliografías, y va a disminuir su, su frecuencia en los adolescentes, pero no va a dejar de ser la principal, llegando a presentarse en un 50-60% de los casos. En las taquicardias de entrada nodal, en cambio, son muy poco frecuentes verlas en niños menores de 2 años, y estas van a ir incrementando según la edad del paciente y van a presentarse con un 50% o un 35% en los adolescentes. Aquí esta diferencia se debe a la maduración del nodo atrioventricular o también a la cantidad que existe del tejido fibroso entre las, hacer que cambie el mecanismo de las taquicardias con la edad. También a la maduración del sistema autónomo. El cuadro clínico es sobre todo un episodio paroxístico. Generalmente estos se caracterizan por un inicio y un final abrupto. Este, mm, Pueden tener una duración variable, generalmente pueden durar minutos, pero se pueden ver incluso a horas. En promedio es 10 a 15 minutos, y la mayoría de los episodios pueden ocurrir en reposo. Aunque el ejercicio puede ser un desencadenante en algunos pacientes. En los lactantes se va a ver sobre todo cuadros caracterizados por palidez, irritabilidad, pobre succión o mala alimentación, taquicardia, cianosis y diaforesis. Pueden ser síntomas tan inespecíficos que pueden pasar desapercibidos, pero cuando una taquicardia persiste por más de 48 horas va a generar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Como sabemos, la frecuencia cardíaca aumentada en los momentos tempranos va a generar un mayor gasto cardíaco, pero va a llegar un punto en el que no se permite un adecuado llenado diastólico, por lo tanto no va a tener una buena oxigenación en el miocardio, y esto va a generar un choque cardiogénico. En los niños y en los adolescentes van a manifestar sobre todo síntomas de palpitaciones, molestias en el pecho, fatiga, aturdimiento, y van a referir sobre todo mareo. Esto se debe generalmente inicialmente a la hipotensión, que después va a desaparecer con la compensación del sistema simpático. Las frecuencias rápidas también pueden asociarse a disnea, debilidad, y el síncope es un síntoma que no es muy frecuente, pero si se presenta o se manifiesta con síncope, hay que tener siempre cuidado y precaución, porque pueden hablarnos de mayor gravedad, incluso se puede asociar con muerte súbita. Pero En no, el ¿no me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí se escucha? O sea, el síncope es el que se presente síncope en un paciente con taquicardia es factor de mal pronóstico. Eso es lo más importante. Sí, en el examen físico Sí. generalmente
Sí, ¿sigo? Sí. En el examen físico generalmente notamos una frecuencia cardíaca rápida y regular de entre 220 y 280 latidos por minuto en niños y en neonatos, y en los adolescentes puede ser una frecuencia de entre 180 y 240. Como les había comentado, cuando ya se persiste la taquicardia, pueden desencadenar síntomas de insuficiencia cardíaca, sobre todo taquimnias, retracciones e incluso puede palparse un hepatomegalia. La muerte súbita como presentación de la taquicardia supraventricular en niños con corazones estructuralmente sanos es poco común. Se presenta en una tasa de 1.1 a 1.9 por 1000 personas años, pero en los niños que tienen enfermedades cardíacas asociadas a una taquicardia supraventricular, la tasa de muerte súbita cardíaca va a incrementar, llegando hasta 27 por 1000 personas años. Vamos a empezar comentando sobre la taquicardia de la entrada atrioventricular. Luis Wolf y John Parkinson y Paul White fueron cardiólogos de Boston y un cardiólogo inglés, que ellos ya en el año de 1930 aproximadamente describen en un artículo 11 pacientes que sufrieron episodios de taquicardia sinusial que se asociaban a un PR, a un intervalo PR corto, a características electrocardiográficas de bloqueo y a un QRS ancho. Este, Aunque ya se habían publicado informes aislados anteriores, en 1943 ya las características del electrocardiograma de preexcitación se correlacionan ya con la evidencia anatómica de haces anómalos que van a evadir o eludir el nodo atrioventricular y van a tener una conducción directa entre las aurículas y los ventrículos. Esta imagen nos ayuda sobre todo a recordar la anatomía normal del corazón, y aquí podemos decir que la musculatura atrial va a estar separado de la ventricular por medio de anillos fibrosos y de las valvas de la válvula mitral y de la tricúspide, y estas aíslan la generación de impulsos entre las aurículas y los ventrículos. Eh, el nodo atrioventricular es el único grupo de células marcapasos que se encarga de recibir, de disminuir la frecuencia y de conducir los impulsos a los ventrículos. Cuando hay una alteración en estos anillos fibrosos o a nivel de las bisagras de las válvulas, van a poder presentarse vías accesorias. La taquicardia de reentrada atrioventricular va a tener una característica especial, y es que su circuito anatómico va a estar definido por dos vías. La primera vía es el sistema atrioventricular normal y la segunda vía es una vía accesoria formada por células miocárdicas aberrantes que se producen como un desarrollo incompleto del anillo AB y de la falla en la separación fibrosa entre las aurículas y los ventrículos. Este circuito anatómico va a estar unido en la parte proximal o superior por las aurículas y en la parte distal o inferior por los ventrículos. Se van a clasificar de varias formas. Una de ellas es la clasificación de los sitios de unión o la ubicación de las vías accesorias. Cuando las vías accesorias unen el miocardio auricular con el ventricular, se conocen como haces de Kent. Cuando unen el miocardio auricular con el nodo atrioventricular, se conocen como vías atrio-nodales. Y también cuando existe una conducción o una unión entre la parte distal del nodo atrioventricular y el haz de His, pueden denominarse como una conducción AB mejorada. También estas vías pueden estar uniendo a su vez el miocardio auricular con los fascículos del haz de His, o pueden unir el nodo atrioventricular con los fascículos del haz de His o el haz de His al miocardio ventricular. Estas últimas vías se conocen como fibras de Magellan. Las vías también se van a clasificar de acuerdo a su ubicación. En las imágenes podemos observar que va a estar dividido en 4 cuadrantes. En el cuadrante izquierdo, en el derecho, en el
posteroseptal y el superoparaceptal. De acuerdo a la ubicación, se pueden clasificar y la mayoría de las vías accesorias se van a encontrar en la pared libre izquierda en un porcentaje de 45 al 60%, seguidos de la porción posteroseptal en un 25%, de la pared libre derecha del 13 al 21% y en la superoparaceptal en un 2%. También pueden existir no una sola vía, sino varias o dos o más, y esas se catalogan como vías múltiples, que pueden ubicarse en el mismo sitio, es decir, a nivel de la pared libre izquierda, o pueden estar a nivel de la pared libre izquierda y en otra ubicación. Para que se cataloguen como vías múltiples, debe existir una diferencia de 1 a 3 milímetros de separación entre estas vías. La siguiente clasificación va a ser de acuerdo a la dirección del impulso. Generalmente las vías pueden conducir de manera anterógrada y de manera retrógrada, es decir, una conducción bidireccional en el 60% de los casos, pero existen vías que conducen en una sola dirección, aunque son la menor presentación. Cuando conducen únicamente en la vía anterógrada, es decir, desde las aurículas hacia los ventrículos por medio de la vía accesoria, siempre van a estar caracterizadas por una preexcitación en el trazado electrocardiográfico, pero cuando son retrógradas, es decir, únicamente conducen desde los ventrículos hacia las aurículas, son conocidos también como vías ocultas, y estas generalmente en un ritmo sinusal no se observa las características de preexcitación como en las vías anterógradas. Los mecanismos de las taquicardias de desentrada atrioventricular son dos, la ortodrómica y la antidrómica. Vamos a hablar de la ortodrómica principalmente porque es la que se presenta más frecuente con el 95% de los casos. Estas van a estar caracterizadas por un QRS estrecho. Aquí normalmente se va a conducir a través del nodo atrioventricular de sentido anterógrado, es decir, desde las aurículas hacia los ventrículos, y de manera retrógrada a través de la vía accesoria. En la imagen podemos observar que en la imagen superior, en el panel A, existe un latido auricular prematuro, un extrasístole, que trata de conducir por la vía accesoria, pero va a encontrarse con un periodo refractario y por lo tanto no puede continuar su impulso, pero sí va a encontrar en- va a encontrar su conducción a través del nodo atrioventricular, y eso va a generar una característica en el trazo electrocardiográfico de un complejo QRS normal, seguido de la conducción de manera retrógrada a través de la vía accesoria, y esto genera una onda P negativa. Si es que este tipo de conducción se vuelve persistente, pues vamos a desencadenar una taquicardia de entrada atrioventricular que va a caracterizarse por un QRS estrecho. Los hallazgos que van a darnos la pauta de una taquicardia de entrada atrioventricular es la frecuencia generalmente eh, entre 150 a 250 latidos por minuto, y su característica irregular. Van a estar formados por un QRS estrecho y las ondas P se van a observar invertidas. El intervalo RP va a ser menor a la mitad del intervalo RR, como se observa en la imagen. Generalmente el intervalo RP va a ser constante de latido a latido, y puede incluso observarse una depresión del segmento ST, que no va a estar relacionado con un isquema del miocardio en estos pacientes, sino con una alteración en la conducción intraventricular, o a veces la misma onda P puede estar en el segmento ST, y eso se va a determinar como una depresión del ST. El A ver, siguiente. ¿puedes regresar tantito? Muy bien. ¿Alguno entiende qué significa el intervalo RP? ¿Alguien me puede explicar eso? Aparte de Fabián, obviamente.
A ver, David, ¿estás por ahí? ¿Alguien? A ver, David, ¿qué es el intervalo RP? ¿O qué significa? Pues no, en estos pacientes le digo, el RP sí es constante. A ver, ¿dónde está R? Sería aquí R y la P, pero es que no alcanzo a ver P. Vaya, tú cuando estás buscando un electro, ¿qué es lo que, o sea, qué te ayuda a saber si es un RP corto, si es un RP largo? Bueno, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Cuando tienes un paciente con taquicardia, primero ves que sea de QRS estrecho, ¿no? Estrecho, ajá. Luego, que sea de RR regular. El tercer punto o el tercer paso más importante es ver si tienes por cada QRS una onda P. Ajá, sí, que se llama reciprocidad. Y después viene lo más importante para nosotros tener una orientación clínica del diagnóstico probable del paciente, que es medir el RP. Pero, ¿qué significa medir el RP? Es lo que quiero corroborar con ustedes. Sería... ¿Qué te traduce un RP largo, un RP corto? ¿O por qué es importante en el diagnóstico diferencial? No tengo claro, a ver. A ver, alguien más que le ayude a David. Es que el RP, a ver. Pues es que traduce la velocidad de conducción nada más desde el nodo sinusal hasta al nodo AB. RP. RP. Pero si en teoría la traducción eléctrica del complejo QRS empieza del ventrículo es con el QRS y de la aurícula es con onda P, entonces tiene que ser de ventrículo a aurícula, ¿no? No será del nodo sinusal al nodo AB. Ese es el PR. El PR. Ah, sí, perdón. Sí, ok. A ver, ¿alguien más? Mike. R. ¿Qué se va cortando? De ventrículo a aurícula. ¿Alguien más? A ver, Fabián. La relación RP es, bueno, como sabemos, en un electrocardiograma nosotros vamos a identificar intervalos de segmento. Entonces, ahí vamos a hablar si contienen o no contienen dentro de estos ondas. Cuando nosotros hablamos del intervalo RR, que finalmente utilizamos incluso para medir la frecuencia cardíaca, entonces nosotros vamos a ver la onda P y según esto, si está más de la mitad, vamos a hablar si es que es un RP largo o si es que está menos de la mitad, vamos a hablar de un RP corto. Y eso nos va a ayudar a identificar cuál es el mecanismo por el cual se genera la taquicardia de reentrada atrioventricular o incluso una taquicardia de reentrada nodal. Y eso nos permite diferenciar. ¿Sí entendieron o no? Vaya, la idea de la clase es que todos tengamos la misma sintonía. Entonces, esta es la parte más importante de casi de toda la clase. ¿Ven mi pantalla? El PR lo que mide es el tiempo de la despresión desde el nodo sinusal
hasta que se empieza a contraer el ventrículo. Entonces mide de acá a acá, ¿sale? El RP lo que va a medir es el tiempo que tarda este impulso eléctrico en subir del ventrículo hacia la aurícula. Entonces, ahorita Fabián está dando muy buena clase y vamos a hablar de lo que es la taquicardia por entrada aurículo-ventricular, o mejor conocido como es la expresión clínica de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el Wolff-Parkinson-White, lo más frecuentemente es que tengamos una vía accesoria que es en la pared libre del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. El RP va a significar que se contrae el ventrículo, sube este impulso a través de la vía accesoria y después va a causar una despolarización de la aurícula. Como la vía accesoria es un tejido de conducción que depende principalmente de los canales de sodio, va a conducir el impulso sin pararse, sin tener este efecto protector que tiene el nodo auriculoventricular por los canales de calcio, va a subir y va a contraer la aurícula. Entonces, es de RP corto. Cuando tenemos una taquicardia por reentrada a nivel intranodal, a nivel del nodo se produce esa taquicardia, se produce esta reentrada, el impulso ventricular va a bajar, pero va a subir también casi al mismo o casi simultáneamente hacia la aurícula, causando que la contracción se dé casi simultánea. Es de RP corto. ¿Sí quedó claro? Cuando es de RP largo, por ejemplo, que es el ejemplo más clásico, es una taquicardia sinusal, el impulso ventricular no va a bajar, o sea, más bien el impulso contrae el ventrículo, pero como no existe una comunicación entre ventrículo y aurícula, el nodo sinusal es el que lleva el comando eléctrico. Esto es lo más frecuente. Por ejemplo, una taquicardia auricular. Tenemos un foco ectópico a nivel de las venas pulmonares. Entonces, a nivel de la vena pulmonar se despolariza la aurícula izquierda, luego la aurícula derecha, y baja el impulso hacia el ventrículo. Tarda menos tiempo en bajar el impulso a que el impulso vuelva a subir a través de un sistema de conducción que está bloqueado. Entonces, esta taquicardia es de RP largo y de PR corto. Es una relación inversa. Si el PR es corto, el RP es largo. No sé si quedó más claro así qué es lo que significa el RP y por qué es tan importante medirlo. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Bueno, a ver, entonces Sí, dejo de compartir y dale, Fabián. ¿Sí quedó claro, verdad, David? sí. A ver. Y eso es en relación a la taquicardia de entrada atrioventricular ortodrómica. Ahora vamos a hablar sobre la taquicardia de entrada atrioventricular antidrómica. Antidrómica quiere decir que se mueve o se conduce el impulso de manera contraria al fisiológico. Esta va a ser poco común y se presenta en el 5% de los casos, y la diferencia es que va a presentar una morfología del QRS ancho. El circuito reentrante, como vemos en la imagen, va a conducir de manera anterógrada los impulsos, es decir, la vía accesoria va a conducir los impulsos desde la aurícula hacia el ventrículo y de manera retrógrada a través del nodo atrioventricular hacia las aurículas. Esto va a generar, como vemos en la gráfica, que se encuentre en el nodo atrioventricular un periodo refractario y no pueda conducir de manera ortodrómica, sino tenga que conducir de manera antidrómica a través de la vía accesoria. Y esto va a generar que se produzcan complejos QRS anchos.
y ondas P invertidas porque el sentido que despolariza la aurícula va a ser en dirección negativa o desde los ventrículos hacia la aurícula. Los hallazgos que se van a presentar en el electrocardiograma van a ser algunos similares a la taquicardia de entrada atrioventricular ortodrómica, como es la frecuencia, se va a mantener entre 150 a 250 latidos, que generalmente son de morfología regular, pero la diferencia es que el QRS va a ser ancho y va a mostrar preexcitación, como podemos ver en la imagen, sobre todo en la derivación B5, y también estos complejos van a presentar ondas P invertidas, igual que en la taquicardia ortodrómica. La otra diferencia es que el intervalo RP va a ser mayor de la mitad del intervalo RR. Eso es lo que nos explicaban y con esto nosotros podemos diferenciar y establecer el mecanismo por el cual se presenta la taquicardia de reentrada. El intervalo RP generalmente es constante como es en las taquicardias de reentrada atrioventricular. Un tipo o variante de la taquicardia de entrada atrioventricular ortodrómica es la taquicardia recíproca de la unión, y esta se va a caracterizar porque va a presentar una vía accesoria que va a conducir de manera lenta y esta decreciente incluso con menor velocidad que el nodo atrioventricular y con aún menor velocidad que las fibras rápidas accesorias que generalmente se presentan en taquicardias de entrada atrioventricular. La característica importante de esta taquicardia es que se presenta de manera incesante y no es compatible con la manera paroxística que generalmente se presentan las taquicardias supraventriculares. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de taquicardias porque pueden desencadenar miocardiopatías secundarias a la taquiarritmia. La vía va a generalmente estar oculta, es decir, únicamente va a conducir de manera retrógrada, es decir, de ventrículos hacia las aurículas. En el trazado electrocardiográfico podemos observar la manera en que se presenta un ritmo sinusal y esto hace que sea incesante y que causen alteraciones como la miocardiopatía. Los hallazgos que vamos a encontrar en el electrocardiograma son hallazgos similares a la taquicardia de entrada atrioventricular ortodrómica, pero como les dije, esta es una vía que conduce de manera más lenta, por lo tanto la frecuencia ventricular va a ser menor. No vamos a ver frecuencias de entre 150 y 250, sino pueden ser menores. Y el intervalo RP también va a ser mayor a la mitad del intervalo RR, como se presentan en las taquicardias antidrómicas. Este tipo de taquicardias de entrada atrioventricular van a caracterizarse van a demostrar síndromes de preexcitación. El principal y el más conocido es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White se va a presentar con una incidencia baja y de esta pequeña incidencia, las personas que son sintomáticas son menos del 50%. Además, se presentan con una prevalencia de 0.1 a 0.25% y una relación entre hombres y mujeres de predominancia en hombres de 2 a 1. También se ha observado que va a haber una asociación particular con la anomalía de Epstein en un 10 a 15%, y existe un síndrome familiar que va a estar caracterizado por fibrilación auricular, enfermedad del sistema de conducción progresiva, taquicardias supraventriculares frecuentes y la causa identificada es una alteración genética, el gen PRKAG2. Cuando hablamos nosotros de un patrón de Wolff-Parkinson-White, se refiere a la constelación de todas las anormalidades que vemos electrocardiográficas, como es un PR corto, una onda delta y un QRS ancho, pero cuando no se asocian a ninguna taquicardia, cuando ya se asocian a una taquiarritmia, se cataloga como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Okay. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la conducción atrioventricular se produce parcial o totalmente a través de la vía accesoria, que da como resultado una activación o preexcitación más temprana de los ventrículos
que si el impulso hubiese viajado normalmente a través del nodo atrioventricular. La vía accesoria va a exhibir una conducción prácticamente no decremental y la activación temprana, es decir, el intervalo de la P delta, parece casi constante en todas las frecuencias cardíacas y la conducción intraventricular siempre se propaga desde el punto de inserción de la vía accesoria en el miocardio ventricular a través de la conducción directa del músculo a músculo. Este proceso va a ser inherentemente más lento que si la despolarización se presenta de la resultante conducción rápida a través del sistema His-Purkinje. Por eso les puse en la imagen las velocidades de conducción de cada una de las porciones de la vía y podemos observar que las vías que conducen de manera más rápida son las fibras de His-Purkinje a una velocidad de 4 a 5 metros por segundo. Existe otro síndrome también catalogado como el síndrome de Long-Gannon-Levine. Este síndrome, la preexcitación va a ocurrir, pero a través de una vía accesoria entre el atrio y el haz de His, explicando que va a existir un PR corto, pero no va a estar acompañado de onda delta o prolongación del QRS. Es importante enfatizar sobre todo que el Long-Gannon-Levine no es un síndrome reconocido como una base anatómica, sino es solo una descripción del electrocardiograma y se debe aconsejar generalmente que se utilice este término. En esta imagen nosotros podemos utilizar para poder distinguir dónde es la ubicación o dónde se encuentra la vía accesoria y nos vamos a basar sobre todo en la relación que existe entre la onda R y la onda S, en las derivaciones frontales y precordiales y el lugar de transición de estas ondas. La ubicación también de la onda delta es muy importante y la orientación hacia dónde se encuentra el QRS para poder identificar dónde está localizada la vía accesoria. Aquí, por ejemplo, hay muchos algoritmos. Cada uno puede empezar a buscar con el que más se familiarice. Alguno que tengamos alguna predilección, sí, está este de St. George, está el algoritmo de Aruda, que son los más frecuentemente utilizados. Básicamente, todos los algoritmos están hechos, a diferencia de de St. George, que este es más enfocado en el QRS, en la polaridad del QRS, están enfocados en los primeros 40 milisegundos de la onda delta, o del QRS, que es en sí la onda delta. No es necesario que ustedes se los aprendan, siempre y cuando los tengan a la mano, sepan que existe, porque es como una información complementaria, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en el caso del niño de ayer, en el que por los algoritmos nos daba una vía accesoria posterolateral posterior del lado izquierdo y vimos que era una vía accesoria posteroseptal derecha. Estos algoritmos nos orientan mucho en la ubicación anatómica, pero no siempre son tan exactos, ¿no? ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Por ejemplo, lo más común y lo más frecuente que vamos a ver es una vía accesoria lateral izquierda. Si ubicamos anatómicamente el corazón, la estructura más posterior que existe es la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, la cara lateral de la aurícula izquierda es la porción más posterior del corazón, si lo colocamos dentro de la caja torácica. Entonces, V1, el impulso de la vía accesoria va a ir de atrás hacia adelante y se va a acercar hacia V1. Entonces, V1 generalmente es positiva, la onda delta. Si colocamos las derivadas bipolares, por ejemplo, que D1 va de derecha a izquierda, el impulso, al ser una estructura posterior y ubicada más hacia la izquierda, se va a alejar del brazo izquierdo y se va a acercar más hacia la derecha. Entonces, va a ser negativa en D1 y ABL. Insisto, esto es más que nada ver los vectores eléctricos del corazón. Lo importante es que los tengan en cuenta, que sepan que existen, para poder, eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, en electrofisiología, para poder planear mejor un estudio, ¿no?
¿Sale? Además, chequen que existe para mí, en lo particular, me gusta más este de San George y, bueno, sería Aruda y después el de San George. Entonces, el que ustedes quieran tener a la mano, siempre y cuando lo tengan a la mano. Síguele. Ok. La taquicardia de Gracias. entrada atrioventricular nodal va a estar mediada por la presencia dentro del nodo AB de dos vías conductoras, como podemos ver en la imagen, una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida tiene un periodo de conducción corto, pero un periodo refractario largo. La vía lenta, en cambio, va a tener un periodo de conducción largo, pero un periodo refractario corto. Estas vías permiten un bucle entrante utilizando una vía en dirección anterógrada y otra vía en dirección retrógrada. En estudios electrofisiológicos se ha podido ver en pacientes adultos que las vías se encuentran en ubicaciones diferentes. Generalmente la vía rápida se encuentra en el tabique anterior, mientras que la vía lenta se encuentra en la porción posterior del tabique, cerca de la boca del seno coronario. Aunque se ha propuesto que la capacidad para generar una taquicardia de entrada nodal atrioventricular implica la presencia de vías nodales atrioventriculares dobles anatómicamente distintas. Las dos vías pueden no mostrarse incluso con los estudios de electrofisiología. Se ha sugerido incluso que en niños la fisiología del nodo dual, AB dual, el circuito puede incorporar tejido muscular auricular, incluso varios milímetros fuera del nodo atrioventricular compacto. También se van a presentar dos diferentes características, que va a ser la taquicardia de entrada nodal atrioventricular típica y la taquicardia atípica. La típica se presenta en la mayoría de los casos, en un 80-90%, y utiliza generalmente la vía lenta en dirección anterógrada y la vía rápida en dirección retrógrada. Como podemos observar en la imagen, el latido sinusal va a pasar a través de la vía rápida hasta la vía común final, que se encuentra en el nodo atrioventricular, dentro de las a través de la vía lenta se encuentra su periodo refractario. Este es en la imagen, en la primera imagen del lado izquierdo. Un nuevo latido va a ingresar a la vía rápida, pero se va a encontrar que esta vía se encuentra en su periodo refractario y no va a poder conducir este latido, y va a conducirlo a través de la vía lenta. Esta vía lenta va a generar la conducción hasta el ventrículo, pero también va a generar una conducción de manera retrógrada a través de la vía rápida. De esta manera llega hacia el atrio, y esto va a generar la taquicardia de entrada atrioventricular nodal atrioventricular. En cambio, en la taquicardia de entrada nodal atípica, vamos a observar que se va a producir de manera diferente la conducción por las vías. La vía rápida va a conducir de manera anterógrada y la vía lenta va a conducir de manera retrógrada. En la imagen podemos ver, sobre todo en el diagrama de escaleras, la conducción anterógrada a través de la vía rápida y la conducción retrógrada a través de la vía lenta. Debido a la lenta activación retrógrada del atrio, la onda P va a ocurrir después del complejo QRS, con un intervalo RP largo y un intervalo R relativamente corto antes del siguiente complejo QRS. A ver, aquí, por ejemplo, baja, está la aurícula, ¿no? Que es donde está el asterisco. Está la expresión auricular, baja el impulso al nivel del nodo AB, de ahí pasa por una vía rápida, se contrae el ventrículo y regresa el impulso por una vía lenta. Entonces, aquí está mucho más claro explicado lo del RP y PR. Si ven el electrocardiograma de superficie que está en la parte de abajo, tenemos un ritmo ventricular, luego viene una onda P que es negativa en D2. Esa onda P quiere decir que es un impulso que subió del ventrículo por una extrasístole ventricular, subió a través de una vía lenta, despolarizó la aurícula y después bajó por una vía rápida hacia el ventrículo. Este tiempo que tarda del segundo complejo QRS
a la onda P invertida es el tiempo que tardó en subir el impulso a través de la vía lenta. Esto quiere decir que es una taquicardia de RP largo y PR corto. ¿Ok? Síguele, mi Fabian. Ok. Hay varias características en el electrocardiograma que son útiles para confirmar el diagnóstico de una taquicardia de entrada nodal. Generalmente se presentan con una frecuencia ventricular entre 120 y 200 latidos por minuto. Cuando se logra captar el inicio de una taquicardia de entrada típica después de una contracción auricular prematura, se va a observar una onda P seguida inmediatamente de un PR largo, como era la imagen previa. Este tipo de taquicardia va a estar dada por una relación RP corta, sobre todo en la típica, mientras que en la taquicardia de entrada nodal atípica, la taquicardia va a presentar un RP largo. En la típica también la activación auricular retrógrada y la activación ventricular anterógrada ocurren casi simultáneamente. Por lo tanto, la P generalmente va a estar enterrada o fusionada con el complejo QRS. Cuando la P es evidente, lo hace ligeramente después, como podemos ver en la imagen superior, o menos común antes del complejo QRS, presentándose como una pseudo R en la derivación B1 y una pseudo S en las derivaciones inferiores. En la taquicardia de entrada nodal atípica, la activación auricular retrógrada ocurre mucho después de la activación ventricular, lo que va a resultar una onda P tan tarde después del complejo QRS que va a parecer que ocurre poco antes del próximo complejo. Existen también y se han informado sobre arritmias concomitantes, es decir, pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White o tienen taquicardias de entrada atrioventricular y taquicardias de entrada nodal en un 8% y hasta un 40% de los casos. Cuando esto se produce, va a ser muy difícil distinguir el tipo de arritmia sin pruebas de electrofisiología. La fibrilación auricular puede presentarse en los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White hasta en un 50% de los casos, y puede ser la arritmia de presentación hasta en el 20% de los casos, y generalmente va a estar acompañada de una alteración cardíaca estructural. Los mecanismos por los cuales se produce la taquicardia de entrada atrioventricular que desencadena una fibrilación auricular todavía no están bien descritos, pero puede ser que esta frecuencia atrial rápida generada por la taquicardia de entrada atrioventricular va a crear un sustrato para la activación y reactivación atrial. Otra de las causas puede ser que esta vía accesoria interrumpa los diferentes frentes de onda normales del corazón y eso genere una fibrilación auricular. Por ejemplo, en el caso de Irving, que vimos, tiene un antecedente de vía accesoria y también desarrolló un flóter auricular, ¿no? Entonces, podemos corroborar que sí existe una relación importante entre estas arritmias supraventriculares. Ujú. Bueno, en los trazados electrocardiográficos vamos a observar un flúter atrial atípico que se presenta en sentido horario, que ya lo vamos a presentar después para poder observar las características electrocardiográficas en un paciente que tiene una vía accesorio posteroseptal izquierda y se observa en la imagen superior una conducción 2-1, mientras que en la imagen inferior se va a observar una conducción 1-1 sobre la vía accesoria con una morfología del QRS que va a tener una preexcitación. Otra de las taquiarritmias es la taquicardia atrial focal. Este se va a definir como un ritmo no sinusal con una frecuencia mayor o superior al percentil 95 para la edad y que se origina en una pequeña área, por esto es que se la cataloga como focal. Para que se catalogue como un área pequeña o focal, el diámetro de la superficie debe ser menor de 3 centímetros y no van a presentar un obstáculo anatómico central y la manera de extenderse esta taquicardia es de manera centrífuga.
Los mecanismos por los cuales puede estar dada esta taquicardia es por automaticidad, por actividad desencadenada o por microreentrada. La mayoría van a ser generadas en la aurícula derecha, aproximadamente 2/3 de las cuales se distribuyen a lo largo del eje de la cresta terminal. Cuando existe cardiopatía estructural, se van a originar en la aurícula derecha, pero desde sitios fuera de la cresta terminal. Pueden ser también a nivel de la aurícula izquierda, a nivel de las venas pulmonares, que son los sitios de origen más frecuentes en la aurícula izquierda. Y otros sitios de agrupación de taquicardia atrial incluyen el ostium del seno coronario, el anillo mitral y tricúspide, las bases de los apéndices del atrio derecho e izquierdo, y la región paraisiniana y el tabique auricular. Cuando hablamos de una taquicardia incesante, es cuando la taquicardia atrial va a estar presente durante al menos el 50% del tiempo que se está controlando un paciente. Estas ocurren aproximadamente en un 25% de los pacientes con taquicardia atrial focal, y los focos generalmente se encuentran a nivel de los apéndices auriculares y las venas pulmonares que generan la taquicardia incesante. En el electrocardiograma, lo que vamos a tratar de identificar es la onda P durante la taquicardia. Esto es algo crítico y que nos va a orientar mucho en el lugar donde se origina la taquiarritmia. Una onda P discreta con un intervalo isoeléctrico generalmente que antecede o la precede, van a sugerir una taquicardia atrial focal, pero vamos a ver que esto no es tan fácil cuando el paciente tiene una frecuencia auricular muy rápida, en las cuales no se puede generar un intervalo isoeléctrico. Entonces, la morfología y orientación de la onda P generalmente nos indica el lugar de origen de la arritmia. En el caso de observar una onda P negativa, la derivación 1 y ABL, como ya se explicó, se sugiere que el origen va a estar en la aurícula izquierda. Si la onda P es negativa en B1, la fuente de la arritmia va a estar en el atrio derecho, mientras que si la arritmia se origina a nivel del septo interatrial, se pueden mostrar ondas P bifásicas. Y ondas P negativas en las derivaciones inferiores nos indican que el origen es caudal, y si las ondas P son positivas en las derivaciones inferiores, la indicación del inicio de la taquiarritmia es superior. Muy bien. También vamos a hablar sobre el flúter atrial. El flúter atrial también se presenta de dos maneras, como típico y atípico. El flúter es generado por un mecanismo de macroreentrada. Eso lo diferencia de una taquicardia atrial focal. La macroreentrada generalmente se origina en el atrio derecho, en la típica, a nivel del istmo o de la franja cabo-tricuspidia, y esto va a generar una despolarización, como se observa en la imagen, en círculos que se pueden presentar tanto en sentido antihorario como en sentido horario. El sentido antihorario es la más frecuente en el 90% de los casos, y van a mostrar ondas F o en dientes de sierra positivas en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y AB, generando un patrón de taquicardia regular con una frecuencia de 240 o más latidos por minuto, y que esta no va a presentar una línea isoeléctrica entre las derivaciones. En cambio, en el flúter atípico, la macrodentada no va a depender del istmo cabo-tricuspidio y se puede generar en la aurícula izquierda o en la misma aurícula derecha, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a la cirugía. En la imagen podemos observar las diferencias que se presenta cuando una taquicardia un flúter atrial es en sentido horario o antihorario, en dirección hacia donde se orientan las ondas F. La fibrilación auricular es la arritmia por excelencia caótica que muestra una frecuencia rápida, desorganizada, que generalmente es mayor a 320 latidos por minuto, que es poco frecuente en niños
y la mayoría de los casos en niños están asociados con una cardiopatía congénita o con una miocardiopatía o como les había comentado, con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La fibrilación va a implicar múltiples frentes de onda de reentrada auricular que aparecen en la tira de ritmo como una línea de base isoeléctrica irregular de baja amplitud con un intervalo RR variable y que cuando la arritmia es de larga duración, estas ondas fibrilatorias pueden incluso no ser aparentes. Nosotros para hacer la evaluación inicial de un paciente tenemos que basarnos sobre todo en la historia clínica, en el examen físico y en un electrocardiograma. Este va a ser el primer paso para poder valorar un paciente y es de vital importancia en el examen físico evaluar la repercusión o no que le genera la taquicardia. Los síntomas generalmente de repercusión son hipotensión, signos de insuficiencia cardíaca o shock y disminución del nivel de conciencia. De preferencia debemos obtener un electrocardiograma durante la taquicardia y después de aplicar un tratamiento, porque esto nos puede ayudar a distinguir el mecanismo de la taquicardia supraventricular. Sobre todo es muy importante en los pacientes que tenemos eh, un registro electrocardiográfico previo para poder comparar con el que se presenta durante la taquicardia y en esto nos va a ayudar mucho para distinguir el mecanismo y poder realizar un tratamiento adecuado. Em, Ya basándonos primero en las alteraciones o en las características electrocardiográficas, lo primero que tenemos que verificar es la frecuencia ventricular, si es que este es regular o no. Si es que el ritmo es irregular, el mecanismo de la arritmia puede ser fibrilación auricular, flúter auricular, coconducción AV variable o taquicardia atrial multifocal. Si el ritmo del paciente es regular, el siguiente paso es detectar la presencia o no de ondas P, que van a generar o que implican activación auricular. Sin embargo, con frecuencia vamos a necesitar comparar con un electrocardiograma basal que puede ya revelarnos una ligera alteración del QRS, el segmento ST o la onda T, lo que sugiere la presencia de una onda P. Si las ondas P no se pueden identificar claramente y no pueden ser discernibles, las maniobras vagales o la administración de adenosina, en este caso, nos van a poder ayudar a aclarar el diagnóstico y también incluso pueden terminar la taquicardia supraventricular. Cuando las ondas P no pueden ser valorables, generalmente se encuentran enterradas dentro del complejo QRS y esto es típico de la taquicardia de entrada nodal atrioventricular debido a una activación auricular y ventricular que se produce de manera simultánea. Muy bien. Una vez que ya establecemos la relación entre la frecuencia atrial y la frecuencia ventricular, si la frecuencia atrial es mayor a la frecuencia ventricular, vamos a estar ante un flúter o una taquicardia auricular focal. Pero si la frecuencia atrial es menor a la frecuencia ventricular, tenemos que analizar, como ya habíamos comentado, el intervalo RP. Se cataloga como una taquicardia de intervalo RP corto las ondas P inscritas dentro del segmento ST o de la onda T. Y si es que este es menor a 70 milisegundos, vamos a estar hablando de una taquicardia de entrada nodal atrioventricular típica. Pero si el intervalo es mayor a 70 milisegundos, podríamos estar hablando de una taquicardia generalmente en el 70% de los casos de entrada atrioventricular. En el 6% de los casos incluso podría ser una taquicardia de entrada nodo atrioventricular. También, para diferenciar el mecanismo de la taquicardia supraventricular, nos puede ayudar en la depresión del segmento ST. La depresión del segmento ST puede presentarse ya sea en la taquicardia del nodo atrioventricular o en la taquicardia de la entrada atrioventricular, pero en la taquicardia de la entrada atrioventricular es mucho más frecuente. Si es que este es mayor a 2 milímetros, vamos a estar frente a una taquicardia de la entrada atrioventricular. Otras características electrocardiográficas que se presentan es sobre todo el onda P, si es que cae justo al final del complejo QRS o al inicio va a distorsionar este complejo y se va a crear una onda pequeña.
que se cataloga como una onda pseudo-R en la derivación B1 o en las derivaciones inferiores como una onda pseudo-S. Si estas ondas terminales de R' o S' no están presentes durante el ritmo sinusal, se puede suponer que su aparición durante la taquicardia supraventricular es diagnóstica de una taquicardia de la entrada nodal. Después de la valoración primaria, ya cuando tenemos una sospecha del mecanismo de acción en los pacientes que están hemodinámicamente estables, eh, vamos a poder instaurar un tratamiento. Generalmente las maniobras vagales como soplar el popote o inmersión, que es la colocación del hielo en la mitad superior de la cara, son utilizadas de primera mano y estas van a provocar por medio de descarga de acetilcolina una desaceleración a nivel del nodo atrioventricular. Y estas maniobras generalmente son simples de realizar y no son invasivas. Su eficacia no es tan alta, pero pueden ayudarnos a detener incluso la taquicardia supraventricular en un 19 a 54% de los casos. Y en las taquicardias donde no se observa la onda P, pueden mostrar la onda P, y esto nos puede ayudar en el diagnóstico del mecanismo por el cual se genera la taquicardia supraventricular. Hablando ya del manejo inicial, si el paciente se encuentra con una inestabilidad hemodinámica, lo primero que vamos a realizar es la cardioversión farmacológica hasta que podamos tener cerca y poder realizar una cardioversión eléctrica. Si es que tenemos ya lista la cardioversión eléctrica, no podemos retrasar el tiempo y hay que dar una cardioversión eléctrica. Generalmente el objetivo de la cardioversión es disminuir la conducción atrioventricular o aumentar el tiempo de periodo refractario del nodo atrioventricular. Los medicamentos que generalmente se utilizan es la adenosina. Esta tiene un rápido inicio de acción, tiene una vida media corta y un alto grado de eficacia. Las dosis iniciales pueden ser de 0.1 miligramos por kilo y en la segunda dosis se utiliza de 0.2 miligramos por kilo hasta 12 miligramos como dosis máxima. El verapamilo también puede ser una droga que nos puede ayudar a disminuir la frecuencia y a detener la taquicardia supraventricular, pero genera hipotensión en mayor frecuencia que la adenosina. Entonces siempre debemos estar atentos a los efectos secundarios que pueden presentar los medicamentos. No están del todo indicados en el caso que los pacientes tengan flúter auricular, fibrilación o una taquicardia atrial focal, porque estas drogas sobre todo actúan a nivel del nodo atrioventricular, entonces no van a detener la taquicardia, lo que pueden lograr es una disminución o una desaceleración de la frecuencia cardíaca. La cardioversión eléctrica, generalmente en pacientes en los cuales podemos lograr un acceso vascular, debemos ofrecer una analgesia y una sedación, pero en los pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, no debemos retrasar el procedimiento. Se debe hacer una cardioversión sincronizada, que debe iniciar con una dosis de 0.5 joules por kilo y cada cardioversión podemos ir incrementando 0.5 hasta llegar a 2 joules por kilo. En los algoritmos del manejo de las taquicardias de entrada atrioventricular, bueno, primero debemos determinar si es que le genera o no inestabilidad hemodinámica. Como ya comentamos, si es que se produce una alteración hemodinámica, lo que está indicado es la cardioversión sincronizada. Si es que tenemos o estamos frente a una taquicardia de entrada atrioventricular que es ortodrómica, podemos utilizar adenosina. Si es que no es efectiva, la siguiente fármaco a utilizar puede ser verapamilo o beta bloqueadores. Si es que no sospechamos en una taquicardia ortodrómica, sino en una taquicardia antidrómica, la medicina de elección serían en este caso propafenona o flecainida,
o cardioversión sincronizada. El uso de la adenosina en pacientes que tienen taquicardia de entrada atrioventricular antidrómica puede bloquear la conducción por el nodo atrioventricular y todos los impulsos que se generan a nivel de la aurícula conducirse por medio de la vía accesoria y vamos a desencadenar una fibrilación ventricular y vamos a, en vez de ayudar al paciente, vamos a complicar el caso. Ujú. Cuando el paciente tiene una fibrilación auricular preexcitada, nuevamente tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica. Si el paciente eh, no tiene una adecuada estabilidad hemodinámica, la cardioversión sincronizada es la terapia que se debe utilizar. Y si es que el paciente está estable hemodinámicamente, podemos utilizar nuevamente flecainida, propafenona o procainamida, que son fármacos que van a actuar sobre todo a nivel de la vía accesoria y no del nodo atrioventricular. En las taquicardias de entrada nodal, nuevamente tenemos que utilizar como primera instancia la adenosina, pero si es que esta no es efectiva, podemos utilizar verapamil o dieltesem o beta bloqueador. Si es que el paciente está en inestabilidad hemodinámica, la cardioversión sincronizada nuevamente es la terapia de elección. En la taquicardia focal, sobre todo en el manejo agudo, las mismas drogas son utilizadas, pero en esta taquicardia no tenemos muchos estudios que nos indiquen qué droga debe ser utilizada de preferencia. Cuando ya superamos el proceso agudo, la evaluación posterior, vamos a basarnos sobre todo en un electrocardiograma, pero generalmente no se van a poder observar en la mayoría de los pacientes las alteraciones del ritmo cuando el paciente no tiene sintomatología. Un ecocardiograma siempre se pide como abordaje del paciente para descartar una alteración cardíaca estructural y podemos solicitar un monitoreo ambulatorio que puede ser continuo o no continuo para establecer la frecuencia y la duración de la taquicardia supraventricular. Estos en ocasiones no nos establecen el mecanismo y hay varios tipos, el Holter, el parche adhesivo e incluso dispositivos transtelefónicos que actúan por señales de audio y pueden como enviar los registros electrocardiográficos al médico durante un periodo de taquicardia supraventricular. Este es un estudio transversal que se realizó en Estados Unidos entre el 2011 y el 2013 con 3.200 niños que participaron y estuvieron monitorizados por 14 días con parche adhesivo. El objetivo del estudio era valorar el rendimiento diagnóstico, ver cuál era el tipo de arritmia más frecuente y el tiempo que se demoraba en registrar la primera arritmia. Generalmente solemos solicitar nosotros cortes de ritmo, pero esto puede durar de 24 a 48 horas y en pacientes que no tienen taquicardias frecuentes, es decir, que no se presentan semanalmente o a diario, pueden no registrarse alteraciones del ritmo. En este estudio se vio que 390 casos detectaron arritmias, de los cuales 137 fueron clínicamente significativas, y el tiempo para llegar a detectar un síntoma desencadenado por una arritmia fue con una media de 2 días. El estudio electrofisiológico va a tener indicaciones puntuales, sobre todo nos ayuda para localizar la ubicación de la vía accesoria y estudiar los periodos refractarios, mapear las taquicardias de entrada nodal y determinar en algunos casos los mecanismos por los cuales se presenta una taquicardia supraventricular. También nos ayuda para determinar el mecanismo de una taquicardia de QRS amplio, como se presenta sobre todo en la taquicardia de entrada atrioventricular antidrómica. Nos sirve también el estudio electrofisiológico para poder evaluar el ritmo durante una cardioversión eléctrica y determinar el mecanismo y las características de una taquicardia supraventricular en un paciente que presenta síncope.
El manejo posterior que se da a los pacientes una vez superado el proceso agudo y una vez ya está estudiado el caso, el tipo y el mecanismo de la taquiarritmia, siempre se va a valorar en la frecuencia con la cual se presentan los síntomas, cuánto duran y la gravedad. En algunos casos se puede o no utilizar terapia, en algunos casos se utilizan terapia de manera profiláctica, es decir, todos los días se toma la medicación antiarrítmica, y en otros casos se han descrito que pueden utilizar terapia solo en el caso de presentar síntomas que indican que el paciente presenta taquicardia supraventricular. Este es en pacientes que tienen episodios muy infrecuentes. Sí, la verdad es que eso en adultos sí lo usamos mucho, en niños no tanto. La estrategia de pill in the pocket o la píldora en el bolsillo. Y como dices, son pacientes que tienen 1 o 2 eventos al año. Entonces, mientras se logra hacer el estudio electrofisiológico, se les puede dejar ese tratamiento, ¿no? Pill in the pocket. También se habla sobre la relación que hay entre la ablación y la terapia farmacológica. La ablación es la terapia de primera línea y la terapia farmacológica se ve relegada nada más para los pacientes que no son candidatos a ablación o que no optan por realizar ablación para la taquiarritmia. Los principales medicamentos que se utilizan son beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, y vamos a ver que existen 4 o 5 tipos de familias de acuerdo a la clasificación de los antiarrítmicos. Ya para la terapia crónica de las taquicardias de entrada atrioventricular, como podemos ver en la imagen con una graduación de la evidencia 1B, la ablación con catéter es la principal indicación. Si es que esta no puede ser realizada o tiene contraindicación, podemos utilizar la terapia farmacológica y principalmente se utilizan beta bloqueadores, propafenona o flecainida. Lo mismo sucede con la terapia en la taquicardia de entrada nodal. La ablación con catéter ha mostrado una eficacia sobre el 90%, con muy pocos efectos adversos, principalmente el bloqueo completo del derrame pericárdico. Y la terapia crónica también en la taquicardia atrial focal, la primera línea es de la ablación con catéter. Ya si es que utilizamos terapia farmacológica, primero se utiliza beta bloqueadores o pueden utilizarse amiodarona en algunos casos. En esta imagen podemos ver la clasificación de los fármacos antiarrítmicos según su mecanismo de acción. Se van a diferenciar en 5 familias y van a diferenciarse en el lugar de acción. Los primeros de la familia 1, A, B y C actúan a nivel de los canales de sodio. Los segundos son beta bloqueantes. Los terceros actúan a nivel de los canales de potasio. Y los de la cuarta familia son antagonistas de los canales de calcio. Estos van a tener diferentes características y efectos, y el objetivo final es disminuir la frecuencia, disminuir la conducción y tratar la taquiarritmia. En esta gráfica podemos observar más bien puse esto para poder tener las dosis de los fármacos antiarrítmicos, cuáles son sus efectos, cuándo debemos disminuir la cantidad de dosis que damos a los pacientes y cómo podemos estar atentos a las contraindicaciones y precauciones en los antiarrítmicos. Como conclusión ya de la presentación, podemos decir que la taquicardia supraventricular se presenta de manera frecuente. Su mayor incidencia es en pacientes que tienen corazones estructuralmente sanos. De estos, la más frecuente es la taquicardia de entrada atrioventricular, y siempre debemos tratar de distinguir el tipo de taquicardia supraventricular y su mecanismo, porque nos va a ayudar a establecer un tratamiento adecuado. La frecuencia de presentación
Generalmente es en adolescentes, pero en pacientes con cardiopatía congénita se puede presentar a cualquier edad y sobre todo debemos vigilar las arritmias en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. Las manifestaciones pueden ser inespecíficas y la muerte súbita es infrecuente en pacientes que tienen el corazón estructuralmente sano. El electrocardiograma es un método que es de muy bajo costo, que está asequible, es un método no invasivo y que debemos utilizarlo y estudiarlo con frecuencia. Se debe realizar siempre durante y después de un tratamiento agudo para poder determinar el tipo de taquicardia supraventricular y tratar de ubicar el lugar del foco que generó la taquicardia supraventricular. La ablación es el tratamiento de elección con altas tasas de, de mejoría o lograr el tratamiento de la taquiarritmia y van a presentar bajas tasas de complicación. Eso es toda la presentación. Muchas gracias. Muy buena clase, bastante completa. La verdad es que diste muy buena clase. Muchas felicidades, Fabián. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿A poco le entendieron a todo, todito?